Muy buenas tardes, queridos hermanos, el Señor les bendiga. Solo por hoy hemos vuelto a esta modalidad vía virtual por ese tema de la tormenta que hubo. Pero bueno, no nos vamos a perder de estudiar la palabra de Dios. Vamos a orar al Señor para que Él nos esté bendiciendo en esta enseñanza. Padre bendito, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor amado, porque nunca nos deja faltar nada, Dios bendito. Gracias porque nos das esta posibilidad de tener la tecnología que nos permite no perdernos la enseñanza del día de hoy. Ayúdanos a verdaderamente utilizar tu palabra sabiamente, Señor, a aprender cada día a leerla, a estudiarla, Señor, a memorizarla. En el nombre de Jesús usa mi vida, te pido, para poder dar esta enseñanza de la mejor manera posible y usa la vida de cada uno de los hermanos que están escuchando esta enseñanza para que sea verdaderamente edificativa para ellos. En el nombre de Jesús, nos dejamos en tus manos. Amén. Bien, hoy vamos a ir a Mateo capítulo 11, continuando el estudio que estamos haciendo en el libro de Mateo. Mateo, vamos a leer Mateo 11, del versículo 25 al 30 nos toca hoy día. Dice así: En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor de los cielos y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Como siempre decimos, ¿no? Podríamos hacer casi una enseñanza de cada, si fueran enseñanzas de domingo, podríamos sacar una enseñanza casi de cada versículo de estos, ¿no? De hecho, muchas veces hemos visto una enseñanza sobre llevar mi yugo, sobre venid a mí los que estáis trabajados y cargados, ¿no? Arriba dice, porque escondiste esta cosa de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. También podríamos hacer una enseñanza solamente de eso, ¿no? Pero como estamos estudiando los días martes a modo de estudio bíblico, y si tenemos en casa para tomar nota, la verdad que vendría bien porque hoy tenemos muchas palabritas interesantes para ver su origen y que nos van a dar el entendimiento de lo que estamos leyendo, ¿no? Entonces, bueno, continuando con esto, estas palabras que acabamos de leer son consecuencia directa de lo leído anteriormente. Lo último que leímos fue el Señor diciéndole a las ciudades que lo habían rechazado, que habían rechazado la predicación, ya sea por él o por sus discípulos, porque recordemos que el Señor mandó a sus discípulos a predicar, ¿no? Ya sea por él o por quien sea, o tal vez por Juan el Bautista, todas aquellas ciudades habían rechazado al Señor, pero sobre todo él lo dice por los milagros que fueron hechos en esas ciudades, y decía, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, ay de ti Capernaum. Y luego de esto dice, fíjense cómo dice el versículo 25, dice: En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo. Cuando dice en aquel tiempo se refiere a en esos días, ¿no? O sea, tal vez unos días después de lo que habíamos leído las enseñanzas anteriores, cuando les estuvo hablando acerca de Juan el Bautista, cuando estuvo diciendo estas imprecaciones sobre estas ciudades. Y dice en aquellos días, o sea, en aquel tiempo, significa eso, en aquellos días. O sea que tal vez luego de unos días, porque dice respondiendo, ¿sí? ¿Respondiendo a qué? Si pasó días después, ¿a qué estaba respondiendo? Bueno, respondiendo a la situación actual. El Señor Jesús tenía una particularidad muy interesante, que es muchas veces cuando hablaba los dejaba callados y ya no sabían qué responder. Varias veces vemos en la palabra de Dios que los fariseos venían a tentarlo y él respondía algo y ya nadie sabía qué decir. Hay un pasaje específicamente que dice, y nadie se animó a preguntarle más nada. Eso pasaba muy seguido con el Señor, daba respuestas tan contundentes y tan firmes, que no podés escapar, que a veces te quedaban sin palabras.
Y tal vez surgió esta charla nuevamente más adelante, dicen, ¿no? Porque esto lo dice en aquel tiempo respondiendo Jesús, o sea, respondiendo al tema actual. Tal vez surgió nuevamente la conversación respecto a ese tema. Eh, Dice, te alabo Padre. Empieza dando esta respuesta a ese tema que al parecer resurgió. Dice, te alabo Padre, Señor de los cielos y de la tierra. Cuando el Señor, cada vez que Él le eleva una oración, acá vamos a ver que habla, primero que le habla a Dios y luego le habla a los hombres, ¿no? Esta oración que el Señor eleva a Dios nos recuerda al Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque empieza de la forma correcta, empieza exaltando el nombre de Dios, empieza exaltando el nombre del Padre, ¿no? Eh, Algo que aprendemos de las oraciones de Jesús es que siempre, antes de pedir nada, antes de decir nada, siempre estaba la alabanza de continuo en su boca. Cuando leemos el Padre Nuestro, que es la oración modelo que el Señor nos dejó, dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, una oración de exaltación antes que nada, antes que elevar una súplica, una petición, un agradecimiento. Lo primero es alabar el nombre de Dios, ponerlo a Dios en alto primero que nada. Y acá dice, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, ¿no? Te alabo Padre, leemos de vuelta el versículo 25, dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Lo que el Señor hacía con esta oración era poner a Dios en su lugar y al hombre en su lugar. Dice, primero alaba al Dios Padre, ¿no? Y luego dice, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Estas dos palabras, ¿sí? Son la palabra sabios, es la palabra, en el original en griego, es la palabra sophos, o sophos sería, porque la acentuación va en la segunda O, sophos, que significa literalmente sabio, pero lo curioso es que de esta palabra sabio se deriva la palabra, de esta palabra sophos, se deriva la palabra nuestra sofisticado o sofisticación. O sea que habla de sabios en el sentido de personas estudiadas, personas sofisticadas, personas que tienen cierto mérito por haber estudiado, por haberse capacitado tal vez en universidades, ¿no? En lugares de estudio de gente muy culta. De eso sería, gente muy culta. Escondiste estas cosas de los sofisticados, de los cultos, de los elevados, ¿no? Y la segunda palabra es, y de los entendidos, ¿no? Parecen la misma cosa, sabios y entendidos, pero no lo son, porque la palabra entendidos es sunetos, que significa entendido, prudente, pero se entiende más bien por el lado de la inteligencia. También se puede traducir como sagaz, o sea, personas que de por sí ya son ávidas para responder, personas que de por sí tienen facilidad para aprender. Todos conocemos seguramente a alguien que tiene facilidad para algo. Hay gente que se le facilitan mucho las matemáticas. A mí se me complican mucho las matemáticas. Pero hay gente que las aprende una vez y les queda para toda la vida. He conocido gente, he tenido amigos que siempre todo 9 y 10 en matemática porque la tenían simple. A mí me costaba mucho, hasta el día de hoy me cuesta mucho. Hay otras cosas que se me simplifican. Hay gente que tiene la capacidad muy fácil de memorizar versículos tal cual están escritos, con el nombre del libro y el número de capítulo y de versículo exactamente y lo rememorizan fácil. Y hay otros que lo tienen que memorizar una y otra vez, repetir una y otra vez. Y hay otros como yo que directamente a mí me quedan conceptos, no hay forma que memoricen números yo. Pero bueno, uno tiene facilidades para una otra cosa y otros para otra. Bueno, esto habla de personas inteligentes, personas que tienen la facilidad para aprender y saben muchas cosas, pero porque, como quien dice la naturaleza, se los permitió fácilmente, ¿no? Dios se lo permitió por medio de cómo los creó. Dice, porque escondiste estas cosas de los sabios, o sea, los sofisticados, los estudiosos, ¿no? Y los entendidos, los que que se sienten mejores que los demás, y las revelaste a los niños. Pero fíjense, antes que nada, sabios y entendidos. Si yo les hablara de esto, ¿no? De estos sofisticados, de estos estudiados, de esta gente inteligente, ¿a quién se estaría refiriendo el Señor? Obviamente se estaba refiriendo a los escribas y a los fariseos.
eran precisamente los sofisticados, ¿sí? Y los inteligentes. Los sofisticados serían los escribas, que eran los estudiosos, los que se la pasaban con la palabra de Dios, haciendo transcripciones, interpretaciones. Y los fariseos, que bueno, ellos mismos se consideraban a sí mismos muy inteligentes, muy sabios, muy prudentes en todo. Estaba claramente hablando de ellos, ¿no? Sin mencionarlo, estaba como quien dice tirándoles un palo. Obviamente se refería a ellos. Dice, no se lo diste, el conocimiento de Dios, escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. No se refiere literalmente a los niños de la niñez, ¿no? La palabra niños, por eso les decía que hay muchas palabras para ver hoy día, porque realmente está muy interesante esto. La palabra niños es la palabra nepios, así como suena con acento en la E, nepios, que se puede traducir como infante, como niño, pero también se traduce como inmaduro, ¿sí? Que se utiliza para, por ejemplo, inmadurez espiritual. Y también se utiliza la palabra, la traducción exacta nepios, ahí que empieza con ne, es una negación. En realidad nepios significa que todavía no habla o que no habla. Eso significa nepios. Literalmente estaría diciendo algo así como, y las revelaste a los que no hablan, ¿sí? Y ahí tiene la idea de niños. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Bueno, porque los sabios y los entendidos son los que les gusta hablar, les gusta explicar, les gusta siempre tener la razón. Y vos les podés ir con un pasaje bíblico y decirle, che, mira, pero esto que estás haciendo, fíjate porque la Biblia dice esto, y enseguida, no, porque tal versículo dice tal cosa, y porque si esto fuera cierto, no, pero en aquel tiempo era de otra forma la cultura y ahora es así, y conocen demasiado, conocen literatura, conocen de historias antiguas, conocen de todo para no cumplir la palabra de Dios. Pero un niño, cuando le enseñas de muy chiquito a un niño, los niños, el cerebro de los niños es como una esponja, está siempre absorbiendo información. Y cuando, por lo general, obviamente si los niños son bien educados, ¿no? Cuando no son mal educados, lamentablemente no se puede. Pero cuando un niño es bien educado, uno lo sienta, le habla la palabra de Dios y los niños se quedan callados. En nuestro caso, tenemos a nuestros hijos que los sentamos en la mesa, les empezamos a leer un pasaje, les explicamos obviamente en el lenguaje para que ellos entiendan, y ellos se quedan callados, entendiendo, absorbiendo. Y luego les preguntas y entendieron y se acuerdan de esas cosas que uno le dijo. A lo que se refiere el Señor acá es que Dios ocultó todas estas maravillas, ¿no?, de la salvación, las ocultó de los sabios, los que se creen mucho, los que estudiaron mucho, los más sabios en su propia opinión. Por eso dice el Señor, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Y dice, y los revelaste a los niños, o sea, a los que son más humildes para recibir la palabra de Dios, a los que tienen la capacidad de escuchar la palabra de Dios sin estar rezongando, sin estar tal vez contrarrestando con otra palabra distinta, ¿no? Eso significa niños, son más receptivos a aprender. El sabio cree que ya lo sabe todo. Sin embargo, el niño, el nepios, el que no habla, está abierto a escuchar la palabra de Dios. Y es muy interesante que el Señor usa esta palabra nepios, que literalmente significa que no habla, porque es así como nos tenemos que presentar delante de la presencia de Dios. Muchas veces lo primero que queremos hacer es pedirle al Señor, o pedirle perdón, o pedirle cosas, o pedirle ayuda. Y en realidad lo que muchas veces debemos hacer con el Señor es simplemente no hablar, escuchar su palabra, meditar en ella. Ese es el mandamiento, ¿no? Meditar en ella y no hablar. No me estoy acordando en este momento, pero me acuerdo que creo que es un salmo o un proverbio que dice, preséntate delante del Señor y calla, ¿no? Algo así decía, no me acuerdo exactamente dónde, pero me viene a la memoria en este momento un pasaje, creo que es de salmo de proverbio, que dice eso, preséntate delante del Señor y calla, ¿no? No sean pocas tus palabras delante del Señor. Bien, versículo 26. Dice, sí, Padre, porque así te agradó. Eso de que te agradó significa literalmente que Él lo decidió, lo tuvo a bien hacerlo así. Dios decidió que la salvación fuere más fácilmente recibida por los humildes que por los sabios, que por los que creen que ya lo saben todos.
Cuando recordamos en Proverbios capítulo 6, hay algo muy interesante que siempre lo traigo a memoria. En Proverbios capítulo 6, versículo 16 en adelante, están las 7 cosas que más aborrece Dios, ¿no? Y nunca me olvido de esto, que la primera de las 7 cosas que más aborrece el Señor, la primera que menciona es los ojos altivos, ¿sí? O sea, la soberbia. ¿Por qué? Porque ese fue el pecado de Satanás precisamente. Creerse que podía ponerse a la altura de Dios. Los ojos altivos, ¿no? Cuando Satanás mira hacia el trono de Dios, dice, subiré hasta lo alto y me sentaré al lado de Dios y seré semejante a Dios, ¿no? ¿Qué estaba haciendo? Estaba mirando hacia arriba. Los ojos altivos es la cosa que más aborrece Dios. Precisamente por eso debe haber sido que Él decidió que el Evangelio fuere tomado mucho más fácilmente por la gente humilde, muchas veces, a veces hasta por la gente pobre económicamente me refiero, porque cuando uno está en necesidad acude a Dios. Los enfermos suelen ser los más receptivos a recibir a Dios, y hasta el más ateo de todos, cuando está en el último momento y ve que se cae el avión, empieza a clamar a Dios. ¿Por qué? Porque en ese momento el corazón se vuelve frágil, se vuelve blando, y ahí capaz que le quepa un poquito de humildad para reconocer que hay un Dios viviente. Versículo 27 dice, todas las cosas me fueron entregadas. Aquella terminó la oración y les está hablando a sus discípulos, ¿no? Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Conocer, otra palabrita para anotar si quieren, la palabra conocer dice, todas estas cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo. Esa palabra conoce es la palabra epiginosco, esa es más complicada. Epiginosco, así con G y con K, con acento en la primera O. Epiginosco. Y tengan en cuenta esta palabra porque más adelante creo que la vamos a ver de vuelta. Dice, epiginosco es la palabra. Eso significa conocer bien en profundidad, o conocer íntimamente, o conocer totalmente, ¿sí? Esto nos habla de la deidad de Jesucristo. Cuando Él nos dice que Él conoce al Padre y el Padre lo conoce a Él, significa que son pares, son la misma cosa, son de iguales, de tú a tú, ¿sí? Aquella religión que habla de que Jesús es el primer ser creado por Dios, ¿no? Y por eso, bueno, tiene cierto lugar de honra, pero que no es Dios, eso dice cierta religión. Acá queda bastante claro, el Señor está diciendo, el único que me conoce bien al Hijo es el Padre, y el único que conoce al Padre es el Hijo, o sea, somos pares, no es que Dios me creó parecido, no, yo soy Dios en cierta forma, está diciendo el Señor Jesucristo. Estas palabras, si fueran de un simple humano, de un simple ser creado, estas palabras serían una blasfemia, ¿sí? Cuando hay esa religión que dice que el Señor Jesucristo es un ser creado. Si fuera un ser creado, el Señor Jesucristo estaría diciendo en este momento una blasfemia. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Qué palabras soberbias para un ser creado. Si Dios no toleró la soberbia de Satanás, ¿cómo la toleraría en Jesucristo si fuese un ser creado? Claramente está diciendo, yo soy Dios, yo soy igual a Dios, ¿sí? Es más, está diciendo precisamente lo que es la deidad misma, ¿no? La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Somos una misma cosa, ¿sí? Dice, ¿y a quién? Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y a aquel, o sea, ¿quién más puede conocer al Padre? Y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Saben qué significa esto? Es el único camino verdadero para llegar al Padre, para llegar a Dios, Jesucristo. No hay forma, está diciendo el Señor Jesús, no hay forma de llegar al Padre dándole la espalda al Hijo. Por más bueno que sea, por más que uno diga, yo creo en Dios, pero si no le da al Hijo la honra,
¿sí? Por eso dice, si no me equivoco, en un salmo dice, honrad al Hijo, pues se inflama de pronto su ira. Creo que lo leímos hace poquito, ¿no? Precisamente habla de eso, ¿no? El Hijo y el Padre son uno solo. Y no se puede llegar al Padre si no es por medio de Jesucristo. Ninguna religión, ningún cristiano, ni siquiera ningún evangélico que no le dé lugar a Jesucristo como Dios, o evangélico que diga ser evangélico, pero que, bueno, tenga ciertas dudas de la deidad del Hijo, está en problemas, porque no hay forma de llegar al Padre si no es creyendo precisamente en la deidad del Hijo. Versículo 28 dice: venid a mí. Aquí es como que terminó, parece que hubiese terminado lo que estaba hablando, pero vamos a ver que sigue hablando de lo mismo. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este pasaje es uno de los más, podríamos decir uno de los más hermosos, ¿no? Porque realmente tiene algo maravilloso cuando lo leemos, al menos cuando lo leemos por primera vez, y si estamos en una situación de, tal vez de cansancio espiritual, tal vez cansados de la rutina, de muchas cosas. A mucha gente le ha pasado que lee este pasaje y la alienta por ese lado, ¿no? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces nosotros lo solemos sentir como algo que es como un alivio, ¿no? Como un bálsamo, como algo para aliviar nuestras almas. Se suele usar así y hasta se suele usar para predicar, ¿no? Cuando a una persona le habla a otra de Cristo y la ve muy angustiada, muy cargada en distintas cosas, se usa este pasaje, ¿no? Vení al Señor que Él te va a hacer descansar. Estás cargado, estás cansado de la vida, de cosas, vení acá y vení con Dios y Él te va a hacer descansar. No está mal usarlo así, pero resulta que no es una invitación así como amigable, opcional en realidad, porque la palabra cuando dice venid a mí, ¿sí? Esa palabra venid es la palabra deute, así como suena, con acento en la U, deute, y resulta que en el original esa palabra deute es un imperativo, o sea, es un mandamiento firme. Está diciendo vengan, no es en tono, vengan. No, fíjense que si damos vuelta a la frase, dice, todos los que están trabajados y cargados, vengan a mí y yo los voy a hacer de casa, los voy a hacer descansar. Si damos vuelta a la frase queda mal dicha. ¿Por qué? Porque se da como opcional y así es muchas veces como se brinda esto. Si venís al Señor, Él te va a hacer descansar, pero no es así. El mandamiento está primero. Venid, es un mandamiento, es una orden, por eso es tan imperativo, es una orden. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. No es opcional, es una orden que nos está dando el Señor Jesucristo. Y dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados. ¿Trabajados de qué? ¿O cargados con qué? Bien, acá es donde les digo que precisamente se está refiriendo a los escribas y fariseos, cuando le hablaba de los sabios y los entendidos, porque en ese momento de la carga, aparte obviamente del imperio romano, ¿no?, que tenían, la carga más grande que tenían era precisamente la religiosidad que le habían cargado los escribas y los fariseos al pueblo. Obviamente para el fariseo la peor carga era la carga romana, ¿no?, los impuestos que pagar. Pero Dios venía por lo espiritual, no venía por lo material, no venía a aliviarles la carga material. Él venía por las almas, ¿no? Entonces el Señor les dice esta frase refiriéndose a las cargas religiosas que los fariseos y los escribas les ponían. Ellos, aparte de la Biblia, tenían sus propios libros, hasta el día de hoy tienen el Talmud y la Midrash, no me acuerdo cómo, no sé si son el mismo, sé que hay dos libros que tienen los judíos. Y bueno, esas son interpretaciones de la Biblia que han hecho rabinos. Y hay un montón de libros de interpretación. Entonces cada uno le iba poniendo su cosita y terminaba siendo una catástrofe de leyes que no eran leyes dadas por Dios, pero la gente, como no conocía, no tenía Biblias para leer en sus casas, no tenían idea, no sabían que eran mandamientos de hombre. Por ejemplo, el tema de los lavamientos de copa, que tenían que apoyarlo de tal manera, que el día del Sabbat, el Señor dijo que lo tomemos de reposo, o sea que no trabajemos, pero ya ellos decían que si vos caminás más de 12 pasos, ya se considera un trabajo, y que si llevas una carga más de 2 metros, o si llevas una carga más de 12 pasos, estabas trabajando. Cosas irrisorias, locura, que se les ocurrieron a ellos, y iban poniendo así cada vez más cargas y más cargas en el pueblo,
cosas que ni ellos mismos cumplían, porque el Señor les dice, y seguramente si les dice eso, es porque ha pasado, ¿no? Porque les habrá pasado y les habrá tocado justo en la herida. Porque el Señor les dice, ustedes son unos hipócritas, le dice el Señor Jesús, porque bien que si se les cae el burro, la oveja, no me acuerdo qué dice, se les cae un animal en el pozo, no me importa que no les va a importar que sea sábado, lo van a sacar ese mismo día, por más que les lleve todo el día, porque no van a perder plata, porque un animal de eso valía mucha plata. Entonces son unos hipócritas, porque mandan a la gente a cumplir cosas que ustedes mismos no cumplen. La carga de la cual el Señor nos quiere librar es precisamente la carga religiosa. En aquel tiempo eran los fariseos y en este tiempo podríamos decir que hay dos fuentes, sobre todo las más grandes fuentes que hay en nuestro mundo anglosajón, creo que se dice acá, ¿no? Eh, como lo entendemos nosotros, ¿no? Han sido, obviamente, por un lado, la Iglesia Católica con todo su ritualismo, pero lamentablemente dentro de la Iglesia Evangélica también ha habido religiosidad. Ha habido toda una carga religiosa pesada para muchas iglesias, para muchas congregaciones. Ahora ya no tanto, ¿no? Pero hace unas décadas atrás habían vuelto ya, los ministros evangélicos habían vuelto muy pesada la carga, ¿no? De que ya no se puede, no, que no puedes ver tele, que no puedes escuchar esto, que toda la música es diabólica, que todo es diabólico, que ponerte tal ropa es diabólica, que usar pantalones es diabólico. Y eran cargas puestas por hombre, no eran cosas pues dichas por Dios en la palabra de Dios. Eran cargas puestas por hombre que lo que hacen es precisamente ir cargando una mochila de cosas que tenés que cumplir en lugar de cumplir la palabra de Dios y sentirte feliz por hacerlo. La palabra que usa, fíjense, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Esta era la palabra, antes dije la palabra anterior. ¿Cómo se llamaba? La palabra epiginosco, esa no era, perdón, era esta otra. La palabra descansar es la palabra en griego, es anapauso, ¿sí? Esta es la palabra que se tienen que acordar para un poquito más adelante. La palabra anapauso, que significa descansar, pero significa también confortar, ¿sí? Confortar se refiere a algo cómodo. Y también, depende de cómo se use esta palabra, ya vamos a ver más adelante que se usa de otra forma, también significa refrescarse. Fíjense lo que el Señor les estaba diciendo. Vengan a mí los que están un poco hartos de tanta religiosidad de los fariseos, de los escribas, de tantas leyes humanas que no tienen sentido, y yo los voy a hacer reconfortar, o sea, los voy a traer a un lugar más cómodo, más confortable, más refrescante, ¿sí? Hermanos, cuando ser cristianos es más pesado que vivir una vida religiosa de los otros tipos de religiones, algo estamos haciendo mal. Para un hijo de Dios, la carga que el Señor nos da es más reconfortante y más refrescante que las que da el mundo, que las que dan las religiones mundanas creadas por los hombres, que las que da la religiosidad de el no toques esto, no veas lo otro, ¿sí? Como dice el apóstol Pablo, todas esas cosas, esas reglas de no veas, no toques, no mires, no gustes, esas cosas tienen cierta, dice el apóstol Pablo, dice, tienen cierta reputación de así de piedad, pero no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. O sea, no vas a evitar pecar por no estar viendo, no estar tocando, no estar mirando. Obvio, no estoy hablando de no ver pornografía, porque obviamente eso está mal. Es algo que es un pecado directamente. Pero me refiero a, ustedes me entienden, ¿no? A cosas que son más supersticiones cristianas, cosa que no debería coincidir, ¿no? Pero bueno, hay muchas cosas que son supersticiones cristianas y que van generando en el cristiano una carga pesada y cada vez más, y no puedo escuchar esta música, y no me puedo vestir así, y no puedo salir a tal horario, y no puedo festejar tal fiesta, y no puedo... Todo es una carga, cuando el Señor nos dice, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré refrescarse, reconfortarse. Lo que yo les voy a dar es más reconfortante, dice. Por eso cuando un cristiano se le hace pesado ser cristiano, cumplir con la palabra de Dios, en realidad uno tiene que analizar su vida y tal vez esté cumpliendo unas normas religiosas en lugar de haberse acercado verdaderamente al Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesús nos trae descanso, nos trae alivio, nos trae confort a nuestra alma. No a nuestros cuerpos, no a nuestra economía tal vez, pero sí a nuestra alma. Y ahí es cuando viene a nosotros ese gozo que nos da el Espíritu Santo de Dios. Fíjense lo que dice, versículo 29, dice,
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Fíjense lo que dice, llevad mi yugo. El yugo es, era o es, no sé si se seguirá usando hoy en día, como hay maquinaria ya no se usa, ¿no? Pero tal vez algunos poblados más pobres lo usarán. Pero el yugo era un trozo de madera que se le ponía arriba a dos bueyes para que vayan tirando, ¿no? Para ir arando. Eh, el tema es que, o para cargar carretas, todo eso, ¿no? Y entonces ponían dos bueyes uno al lado del otro y les ponían este yugo que era una madera que se amoldaba a la espalda de los dos bueyes para que entre los dos pudieran tirar y hacer el trabajo. ¿Qué es lo interesante de esto? Fíjense que el Señor no nos dice, y acá es donde muchos también erran y se van al otro extremo, al de creer que Dios es todo libertad, todo amor, todo paz, es un Dios hippie, ¿no? Es un Jesús hippie en el que creen mucho, donde no importa lo que hagas, todo está bien, no te hagas problemas, Dios nos dio libertad. Eso no es cierto, porque dice, llevad mi yugo. O sea, no está diciendo, vengan a mí que no van a llevar nunca más ninguna carga, nunca más van a llevar nada. No, dice, lleven mi yugo. ¿Por qué? Al final lo dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, el yugo que yo les tengo para dar es más liviano que el yugo que te dan otras religiones. El yugo que yo tengo para que vos lleves es más liviano que el yugo que vas a llevar en el mundo, ¿sí? No está diciendo no vas a llevar ninguna carga, no nos está engañando el Señor, está diciendo vas a llevar un yugo, vas a tener que trabajar, vas a llevar una carga, va a haber cosas pesadas en la vida, pero mi yugo es distinto, ¿sí? Lleven mi yugo porque es más liviano, es más confortable. No es lo mismo un yugo de madera así, que ni siquiera está limada la madera, media asperosa, que le va raspando y lastimando al animal, que un yugo que tenía su confort, tenía tal vez una almohadilla de cuero para que el animal no se lastime. Entonces, mientras más cómodo era el yugo, los animales más fácil trabajaban. Tal vez sentían el peso, pero no sentían que el yugo los lastimara. Son dos cosas distintas. Una cosa es llevar la carga y otra cosa que encima de llevar una mochila, la mochila te esté pinchando porque tiene algo puntudo en la espalda. No es lo mismo. Es el mismo peso, pero tu sufrimiento va a ser mucho más. El Señor nos dice, lleva mi yugo, porque mi yugo es confortable. ¿Sí? Pero sí vamos a llevar un yugo. No está hablando de libertad absoluta, libertinaje, que no vas a hacer nada, que vas a ser un vago y... No, no, no. Va a haber un yugo y va a haber cosas pesadas que llevar. Pero con el Señor Jesús la vas a poder llevar de una manera mucho más agradable. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí. Dice que soy manso y humilde de corazón. Esta frase, nosotros como somos cristianos, ¿no? Y si la leemos así, pues parece un poco soberbio. Aprendan de mí que soy manso y humilde. Yo tenía un amigo cuando era chico que vivía diciendo esta frase en chiste, ¿no? Decía, aprendan de mí que soy manso y humilde. Pero esta frase en realidad no tiene nada de malo, porque resulta que ser manso y humilde no son virtudes para el mundo actual, ¿sí? No son virtudes. Al mundo no le parece a alguien, no le parece inteligente que vos seas manso, que te vengan a insultar a tu negocio, a tu casa, a tu trabajo, y vos te quedes callado, recibas el oprobio y lo perdones. Eso no es una virtud para el mundo. Para el mundo una virtud sería de que vos te defiendas, te agarres a las trompadas y encima le ganes. ¡Ah, qué machote! Eso sería una virtud para el mundo. Pero para el mundo no es una virtud ser manso y humilde. Por eso no tiene nada de malo, no hay una falsa modestia en lo que está diciendo el Señor. Y ¿saben qué? Si en el mundo actual no es una virtud, en el mundo antiguo, mucho menos era una virtud, hermanos. Porque en aquel tiempo era casi literalmente la ley del más fuerte. O sea, por más que había leyes, que el Imperio Romano mal tiraba una ayuda a que no se descontrole todo, pero como ya he contado muchas veces, ir de una ciudad a la otra era peligroso, porque podían atacarte bandas de delincuentes y tenías que tener mucho cuidado. Y aún dentro de las ciudades que estaban controladas por el Imperio Romano, con soldados, aún ahí era peligroso porque podías sacar un loco una espada y quererte pelear a muerte porque lo miraste mal. Era complicado. Entonces, decir, en aquel mundo, en el mundo antiguo, donde si no llevabas una espada podías morir por cualquier cosa, el Señor diciéndoles, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Para ellos tal vez no lo veían como una virtud, lo veían como
Che, pero eso es debilidad. Eso no es algo bueno, es algo... Este hombre parece un hombre débil, un hombre frágil, pero el Señor exalta como virtudes la mansedumbre, ¿sí? ¿Qué es la mansedumbre? Es precisamente el mantenerse tranquilo en momentos difíciles, eso es mansedumbre, y humildad, que esa ya sabemos que no tiene nada que ver nosotros le decimos humilde a la gente pobre, no, no, la humildad es una actitud del corazón de no querer elevarse a sí mismo. La humildad es todo lo contrario a lo que aborrece Jehová, que es la altivez de espíritu, ¿no? Dice, aprendan de mí, dice el Señor Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Y, o sea, fíjense, lleven mi yugo, primero que nada, o sea, anímense al camino del Señor, lleven mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde. Y ahí, ¿y cuál va a ser la consecuencia? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Y esta es la palabra que ellos les decía que se tenían que acordar. Antes habíamos leído que dice en el versículo 28, y yo os haré descansar. Esa palabra descansar era la palabra anapauo, y ahora vuelve a usar la palabra descanso, ¿no? Pero en el original en griego el Señor Jesús no usó la misma palabra. Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esta palabra descanso es muy parecida a anapauo, pero en realidad es anapausis. Es casi, vieron que es muy parecida. ¿Por qué? Porque tiene distintas formas de usarse, depende del contexto. Y esto significa descanso, significa reposo, pero también significa, así como la otra significaba refrescarse, esta en realidad significa recrearse, recreación. ¿Qué es recreación? Con una actividad recreativa, por ejemplo, puede ser, no sé, tocar la guitarra, que te gusta salir a jugar al fútbol, que te gusta escuchar música, ¿no? Hallaréis recreación para vuestras almas, en servir al Señor, en llevar el yugo de Dios, en llevar, a buscar hacer la voluntad de Dios. ¿Qué nos va a causar a nosotros cuando lo hacemos con un corazón manso y humilde? Que hasta nos guste, que hasta nos agrade, que sea algo recreativo, que como en este momento yo estaba preparando la enseñanza hoy a la mañana y ahora a la siesta la estaba preparando, y estaba contento y estaba buscando, ay, mira esta palabra lo que significa, todas estas palabras que le di es porque me metí mucho en eso y me colgué viendo los significados de distintas palabras y todo, y fue recreativo, no fue pesado, no es una carga pesada para mí tener que preparar el mensaje. Me gusta, me pone contento así, cada uno en el área que el Señor le ha dado para servir, a otros de otra forma. Algunos, yo veo, hay una hermana de la iglesia que tiene una facilidad terrible para predicarle a la gente, y yo esa facilidad no la tengo, pero esa persona hasta se recrea, se alegre, se divierte dando la palabra de Dios, ¿sí? No divertirse de que le da risa, sino de que le da alegría, me refiero. Le alegra, le motiva el alma estar entregando folletos, estar hablando de Dios, ya sea en el hospital, ya sea una persona que se cruzó en la calle. Y así cada uno tiene un área en la que puede servir al Señor. Y si uno lo está haciendo con humildad de corazón, realmente eso te recrea, te da gusto, te da alegría, no lo haces como algo pesado. Y el versículo 30 termina, dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y eso es lo que yo le decía recién, ¿no? La palabra fácil es la palabra, empieza con J y termina restos. O sea, restos significa benigno, ¿sí? Eso es mi yugo, recordemos ese palo que llevaban entre dos bueyes, mi yugo es benigno, no es un yugo áspero, molesto, que encima de la carga que tenés que llevar, encima el yugo es pinchoso y te está molestando mientras lo empujas. No, mi yugo es benigno, es agradable. Y dice, y mi carga es ligera, que significa liviano o también significa leve, ¿sí? O sea, el Señor no nos pone una carga más pesada. Recordamos esa frase que todos conocemos, el Señor no nos va a poner una carga más pesada de la que podamos llevar. Exactamente, hermanos, porque muchas veces el yugo de la religiosidad es más pesado que la carga que estamos llevando. O a veces la carga que estamos llevando es pesada y encima tenemos que sumarle todo el yugo de nuestra religiosidad. Entonces le suma el doble de peso. Ayer me pasó, creo que fue ayer o antes de ayer, que estaba llevando una mochila llena de cosas, mercadería, tenía creo que ropa de los chicos, y encima mi mujer había puesto unos muñecos de madera que como ella no se dio cuenta, y yo ya sé cómo dar mi mochila, yo pongo todo lo que es plano, lo pongo del lado donde apoyo la espalda.
y todo lo demás lo pongo del otro lado. Entonces cuando apoyo en mi espalda, por más que la mochila pese una tonelada, porque llevo, no sé, pollo, azúcar, de todo en la mochila, no me causa tanta molestia, lo puedo llevar tranquilamente porque atrás me puse, donde me da la espalda, pongo la parte plana de las cosas, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, el pack de 3 galletas de agua o el paquete de 6 papel higiénico, lo pongo, yo ya aprendí a acomodarme de esa forma para que no me haga mal a la espalda, ¿no? Y ayer cuando llevábamos esta mochila que la acomodó mi mujer no se dio cuenta y metió varios muñecos de madera puntudos en la zona donde yo apoyo la espalda. Tuve que llevar la mochila en la mano porque me era menos pesado, estaba re pesada, pero me era menos pesado llevarla en la mano que cargármelo en la espalda porque me clavaba las puntas de los muñecos me clavaban en la espalda. Fíjense lo que es un yugo que está mal acomodado, que está mal puesto. El Señor nos da esta idea de estos animales de carga llevando un yugo que encima de que es pesado, encima está áspero, está en malas condiciones, no está acondicionado al animal que lo está llevando. Y el Señor nos dice, sáquense ese yugo de religiosidad, ya sáquense todas esas ideas viejas, ya obsoletas, de estar peleando. El otro día me encantó cuando el pastor dijo, no, es cierto, los cristianos no tenemos que festejar Halloween, pero tampoco andemos peleando por el tema de Halloween, porque también estamos causando molestia en un tema que no es esencial para la salvación. Entonces, nosotros simplemente no lo participemos. Y si alguien nos pregunta, bueno, le decimos, no, mira, nosotros festejamos la vida, pero ya estar yendo a hacer eventos en contra de Halloween y haciendo cosas, estamos como sumándole demasiada carga innecesaria a las cosas, ¿no? Lo mismo pasa con un montón de otras celebraciones que sabemos que como hijo de Dios no da que las hagamos, podemos simplemente obviarlas. Pero ya estar molestando a los demás con que no, que es diabólico, que te va a perseguir la maldición generacional de no sé qué, no va por ahí. Eso estamos agregándole un yugo, una carga que el Señor no es la que está poniendo. Me dice el Señor, mi yugo es benigno y mi carga es leve. ¿Sí? No les voy a poner algo tan pesado. Vamos a tener cargas pesadas en la vida, pero las vamos a poder llevar con gusto, con agrado, con ese gozo que nos da el Espíritu de Dios, porque el yugo del Señor es distinto al que da el mundo. Hermanos, el Señor les bendiga, espero que les haya gustado y que verdaderamente hayamos aprendido mucho en este día. Dios les bendiga.